El único luthier acá de Barquisimeto. a este level. Vamos a empezar. Uno de... Sean todos bienvenidos a Vamos a Cuadrar. El día de hoy tenemos con nosotros a Gio Esgambato. Gio Esgambato es compositor, músico, luthier, el único luthier duro acá en Barquisimeto, el señor Gio. ¿Cómo estás, hermano? Un gusto, mano. Gracias por la invitación. Vamos a Cuadrar. Gracias por la invitación. Bueno, no, encantado de estar aquí en el podcast. Esteban me ha comentado mucho que está buscando a alguien de la escena musical y bueno, me ha invitado y agradecido. Hemos tenido acá raperos, hemos tenido artistas urbanos, de diferentes sitios, incluso un pana de Qatar que estuvo acá con nosotros contándonos su proyecto. Primera persona que tenemos acá de la escena del rock, ¿no? Un orgullo, sí, un orgullo ser el primero en esta categoría. Exactamente, exactamente. Bueno, eso es lo que quisiera conversar contigo, como hasta ahora yo tengo entendido que acá en Barquisimeto, digamos, generalmente en Venezuela, por decirlo, la escena del rock no está tan marcada quizás en esta época. Estamos más influidos ahora mismo por el rap, por la escena urbana más que todo. Sí, bueno, realmente yo en la escena del rock tengo relativamente poco tiempo. Yo lo que tengo son 22 años. Para los que no me conocen, soy bastante chamo en comparación a los otros rockeros de aquí Barquisimeto. Sin embargo, desde que yo estoy metido en la escena, en cuestión de bandas y toques y escenarios, son aproximadamente 6 años. Okay. Y mira, la escena del rock en Barquisimeto no es que está mal influenciada o es que está sectorizada, es que sencillamente el rock de un tiempo para acá, de unos 5 o 10 años, desde que la escena urbana empezó a agarrar cancha en el territorio de la música, el rock ha ido decayendo un poco en cuestión de eventos, no tanto público, porque el rock actualmente creo que todavía, bueno, según estadísticas de Spotify y otras cosas, sigue siendo bastante sonado. De hecho, es creo que la segunda o tercer género más escuchado en Spotify, pero es algo a nivel global. No es únicamente aquí en Venezuela o en Barquisimeto o aquí en el estado Lara que el rock se ha dejado un poco tras el escenario, se ha dejado un poco más atrás de la escena urbana. Eso es en todo el mundo. Y es influenciado más que todo por redes sociales, los influencers, los artistas que masificaron demasiado la época dura del rock. Considero yo que desconozco bien esa escena, ¿ok? Sí me gusta mucho, me la tripeo bastante, pero yo creo que la época más dura fue en los 90, 80, 90 para acá, incluso hasta los mediados de los 2000, el rock estuvo duro. Después que vino el reggaetón con fuerza, y ahí esas, digamos, las ramas que derivan de allí, el rap. Bueno, ahora yo digo que el rap mundialmente, bueno, Latinoamérica ahorita es un referente bastante grande en cuanto a rap. Sí. Yo digo que ahorita está todo este tema de generación, o todo este tema de eras. Sí. La era del rock quizás fue 80, 90, mediados de los 2000. Anteriormente a eso hubieron otros géneros musicales que también fueron unos duros. Sí, el jazz, exacto, que todos ellos, digamos, el rock deriva del blues. Exactamente. Entonces es un tema de generación quizás. Sí, es un poco más generacional. Sin embargo, el rock, dicen que el rock comenzó a morir después de época 2000, 2005, por ahí, época Limp Bizkit, cuando el nu metal se apoderó del género como tal, en escenario, en tarima, empezó a decaer el rock. Por ejemplo, ¿qué banda? Mira, Limp Bizkit fue una de las últimas bandas de rock que se puede decir que fue de las bandas legendarias del rock como tal. Sin embargo, no se puede considerar el género nu metal o el género metal como rock. ¿Por qué? El rock se ha malinterpretado mucho por muchos años. El rock se ha dicho que es cualquier música que tenga distorsión o overdrive en la guitarra y ya, cosa que es errada. Hay soft rock. De hecho, hay miles de ramificaciones del rock, lo cual es infinitamente imposible de conversar en un solo podcast, porque bueno, el nu metal, el metal, thrash metal, el glam, todos derivan de lo mismo. Y todos derivan del rock. ¿Qué pasa? El 2000 fue una época trascendental. Gracias.
todos derivan de los mismos instrumentos, guitarra, bajo, batería y teclado. Guitarra, bajo, bueno, te diría que teclado es un poco más ya más característico del metal. Lo que fue AC/DC, Metallica, fueron sonidos un poco más, bueno, lo que se conoce como lo clásico del rock, fueron sonidos únicamente analógicos, refiriéndome a guitarra, bajo, batería y vocales. Comenzaron a experimentar un poco más con sintetizadores, música electrónica, un poco más hacia acá, pero lo que se considera el rock legendario puro y duro de la mata es esos instrumentos analógicos. Análogos puros y duros. Ok. Bueno, también hay una cosa que es muy importante y es el tema de adaptarse también a las nuevas generaciones. Sí. Por ejemplo, Coldplay empezó tocando quizás un ritmo muy distinto al que tienen ahora. Sí, Yo creo, para mí, que me disfruto mucho lo que es la música de Coldplay, los primeros 2, 3 discos son increíbles. De ahí para mí, de ahí para adelante no sé, no me llaman tanto la atención y no han sido quizás tan influyentes como fueron los primeros 3 discos y creo que le pasó mucho a bandas similares. Sí, te voy a explicar qué es lo que pasa. Recordemos que muchas de las bandas comienzan como pasatiempo. Sí, claro. Muchas de las bandas comienzan como pasión, como descargue emocional. Ok, yo estoy estresado del trabajo, estoy estresado de la vida en general, voy a desahogar mi energía a través de la música. Claro. Usualmente los primeros álbumes de las bandas suelen ser los mejores o los más emocionales. ¿Por qué? Porque después se convierte en industria. Eso. Industrializan su producto. Recordemos que el producto de los músicos o el producto musical lo que busca es generar dinero, esencialmente hablando. Un caso... Ya cuando pasa a ser parte de una disquera. Un caso controversial que no tiene nada que ver con la escena del rock, Avicii. Avicii era un chamo súper chill, súper tranqui, adolescente. Decidió incursionar en la música haciendo lo que le gustaba. Empezó a hacer 5 conciertos anuales, después 20. Cuando llegó a tener 150 o más conciertos anuales, ten en cuenta que se montaba en un avión interdiario. A veces se tomaba 2 aviones al día, incluso más. Y eso, 2 conciertos al día. Y eso fue a causa de contratos, industrias, disqueras, porque él mismo decía, yo no me siento feliz haciendo 150 conciertos anuales, chamo. O sea, es algo inédito, ¿sabes? Es casi que una esclavitud. Claro. Ya esa parte ya que la industria pasa mucho, le ha pasado a muchos artistas. Vamos a tener en cuenta el caso de Avicii. Pero le ha pasado a muchos artistas eso, se saturan. Bueno, vámonos a Nirvana. ¿No? Sí, tal cual, sí. O sea, lo que le pasó a él, creo yo que fue causa de eso, no soportó, pues, digamos, la presión y la fama tan cabilla, tan arrecha que tenía. El caso de Kurt Cobain venía un poco más ligado de lo que era su integridad emocional y mental. El chamo venía de un lugar súper disfuncional, tenía muchos problemas de salud. Si no recuerdo mal, venía de un pueblo por allá que no... O sea, sí, él tenía problemas, creo que era de estómago o pulmón, algo así. Él tenía muchas dolencias ya físicas, perpetuas, desde hacía años, y eso ligado a la escena de la música, a la escena de la composición, a las disqueras, a las empresas, las marcas, la industria. Todo esto fue ligando a que su conciencia no fuese en sintonía con su realidad. Yo considero de que no estoy de acuerdo con las supersticiones de que lo mataron, No, porque siento que el chamo de pana estaba en una situación emocional chimba. Aparte de las adicciones. Bueno, eso es otro peo que por ahí se fue. Sí. Que ese fue, digamos, quizás su válvula de escape. Sí. Sin Totalmente duda. De acuerdo. Y le pasa a muchos artistas y bueno, va a seguir pasando. Tristemente va a seguir pasando así porque la industria no se va a acabar. La industria es un negocio. Se muere un artista hoy, mañana salen 10. Sí, nadie es irreemplazable a nivel industria. Cualquier marca, cualquier corporación, ok, se fallece el CEO de una empresa, ok, colocan a otro y quedan en la memoria y la empresa sigue con su vida. Y listo, sí, es verdad. Ahora, en cuanto a tus proyectos personales, ahora tú eres luthier, ¿no? Sí, ahora te dedicas solamente a eso, el tema de la banda. Creo que me comentaste hace tiempo que ya no estabas dentro de una banda. A ver, si yo estuve en varias bandas, varios proyectos.
en cuestión de composición, estuve en varias bandas propias, colaborativo con bandas, entre otras cosas. Sin embargo, el tema banda lo dejé un poco de lado y actualmente me dedico únicamente a lo que es la reparación y restauración de instrumentos musicales. Okay. Eso fue un caso curioso porque encontré la solución al problema. Vale. Yo llegué a un punto en el que era únicamente coleccionista, te estoy hablando de 5 años atrás, bueno, coleccionista dentro de lo que cabe, dentro de la humildad. Tenía varios instrumentos, tenía aproximadamente 6, 7 instrumentos. Variados. Sí. Todos de cuerda. Okay. De guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo acústico, bajo eléctrico. ¿Qué pasa? Yo me vi la necesidad de mandar a hacerle mantenimiento y reparación a mis instrumentos. Claro. Hace 5 años unas cuerdas te costaban $10 en tienda, $15 en tienda aproximadamente, pero el servicio lo cobraban, aparte de que excesivamente caro. Yo sentía que realmente cuando llevaba mis instrumentos a la tienda, que bueno, afortunadamente ya cerró todas esas franquicias de tiendas a las que yo llevaba mis instrumentos. Justamente para ti. Afortunadamente para mí. Claro. Ok. Ellos me entregaban mis instrumentos muy, muy, muy en mal estado. Había veces que llevaba mis guitarras en estado únicamente de cambiarle las cuerdas y hacerle una calibración, una entonación, y las guitarras me las devolvían con una clavija rota. O me la devolvían con el puente levantado. Entonces yo llegué y me empecé a dar cuenta y yo dije, ok, son 3 instrumentos que llevo, son 3 instrumentos que me dañan. ¿Qué está pasando? Es plata. Es plata perdida, es dinero perdido, porque ok, yo me di cuenta que yo estaba ya trabajando y haciendo todo el dinero que yo hacía con 16 años, 15 años, solo lo dejaba pegado en mantenimiento, porque ese era mi mundo, esa era mi vida. O sea, cabe resaltar que yo empecé con la música, con el tema de las guitarras, un poquito antes de pandemia. Okay. Un poquito antes, yo diría que yo estaría como en 3er año del bachillerato. 2019, por ahí. Aproximadamente. Y yo decidí incursionar en el tema de la música, fue más que todo por tema de pasión. Siempre fue mi pasión. Aprender, tú no sabías Aprender, nada. yo no sabía. De hecho, el ambiente musical en mi casa era 24 y 31 escasamente, de vez en cuando. Yo no tuve como tal una influencia musical presente en mi crianza o en mi infancia, más allá de lo que mi hermano me pudo haber enseñado de sus gustos musicales y de lo que mi papá me pudo haber enseñado con sus gustos musicales, que te digo yo, bolero, salsa, vallenato, lo común bachata, que se escucha en un hogar. Exactamente. Yo siempre fui muy fan de Guns N' Roses y de Deftones. Desde hace años, antes de que fuese poser ser fan de Deftones, yo ya era fan de Deftones. Y me llamaba mucho la atención la composición de las guitarras. Yo decía, verga, esta vaina es increíble que una acción en un instrumento pueda causar tantos sentimientos en una persona. Claro. Yo quiero ser parte de esto. Vendí un par de cosas que tenía en la casa porque yo no le voy a pedir a mi papá, mira, ¿sabes que me puedes regalar $100 por una guitarra y $100 más por un ampli? No. Yo empecé a vender poco a poco cosas que iba teniendo en la casa, o sea, vendí que sí el microondas, el microondas no lo vendí. Vendí un Xbox 360 que me arrepiento de haberlo vendido. ¿Qué más vendí? Vendí un vape. Sí, que era así como la época 2019 de Super Pulse, antes de los puff, antes de todo eso. Pero antes yo recuerdo, yo tuve, eran unas latas, filtricos y vaina, que cambiarle la resistencia, cambiar los filtros, tú los configurabas rechísimos, sí, ahorita son desechables y ya. Sí, eran cariñosos, y yo recuerdo que con ese vape que vendí, que ni siquiera era mío, era de mi hermano, yo logré completar para comprarme mi primera guitarra, la fui a buscar en el Sambil. Y bueno, alegre para el coño, emocionado. Sí, no, el carajito en Navidad, pues, literal. Y empecé a practicar. Empecé a practicar. Se volvió mi adicción y mi escape, sanamente hablando, de todo lo que era mi realidad. A pesar de que la gente dice, que tu realidad no es nada comparada a la realidad de los demás. Ok, cada caso es un mundo y cada situación pesa más que otra. A pesar de que no he estado en un hogar disfuncional ni en un hogar de maltrato, como la mayoría de las personas creen que son los músicos. De hogares disfuncionales. Yo siempre recurrí a la música y a la guitarra como, ok, estoy estresado por X o Y razón, soy muy iracundo, me pongo a tocar.
me pongo a tocar, me pongo a tocar. Oportunidad que me salía de comprar instrumentos, oportunidad que aprovechaba. Okay. Y eso fue de ahí en adelante como apostador al casino. Cada vez que yo veía un instrumento en venta, lo compraba, lo compraba, lo compraba. Llegó un punto en el que llegué a tener, que es donde en retrospectiva recuerdo y digo, ¿qué hacía yo con 16, 17 años con 8 guitarras? Y usaba era la misma, la única, claro, la que me gustaba siempre, que bueno, de hecho es esa. Okay, esa es mi guitarra. Se ve allí. La Nene. Esa nunca va a salir. Esa no va a salir de aquí, sí. Escarlata. Y bueno, de ahí en adelante comencé yo a incursionar yo mismo en la reparación de mis instrumentos. Ok. Comencé a leer PDFs, comencé a leer artículos en Reddit, foros, canales de YouTube, Facebook. Y mira, empecé a hacerle mantenimiento yo mismo a mis instrumentos, empecé a hacerle las reparaciones, modificaciones, mejoras, y yo siempre he sido un chamo muy, muy hábil con las manos, todo lo que es manualidades, reparación. De hecho, bueno, yo... Los fines que te gusta aprender también. Sí, sí, sí. Tengo la intención de siempre buscar un poquito más allá del porqué de las cosas, sino solamente repararlo. No, busco el porqué. ¿Por qué se dañó esto y qué puedo hacer para que no vuelva a suceder esta ruptura o este daño? O sea, hacerlo bien. Hacer las cosas bien. Exactamente. Y por sí o por no, los compañeros de mi banda eventualmente tocaban mis instrumentos. Okay. Y los cumplidos involuntariamente fueron llegando. No, ahora esta guitarra sí está bien calibrada. ¿Quién te la calibra? No, esa la calibro yo. No, ahora esta guitarra está chévere. ¿Quién le hace mantenimiento? Yo no conozco a nadie aquí en Barquisimeto que le haga mantenimiento. No, le hago mantenimiento yo. Y te puedo decir que como esos comentarios me llegaron unas 20 veces antes de que yo tomase el primer instrumento ajeno. Ok, antes de volver a un negocio. Antes de volverlo, ni siquiera en ese punto era un negocio. Antes de yo poder reparar el instrumento de otra persona. Ok. Un pana me llega y me dice como que, mira, yo quiero que tú repares mi instrumento, le hace falta esto, esto y esto. Quiero que lo hagas tú, porque se lo llevó un señor y me lo dañó. Quiero que, o sea, tú tienes tus instrumentos y los tienes bien chévere, quiero que tú hagas el trabajo. Le hice el trabajo al pana, él me recomendó, y de ahí en más, una cadena. Fue una bola de nieve que actualmente ya tengo, bueno, gracias a todos los clientes fijos que tengo, se volvió un negocio. Pues yo empecé a notar que era un buen negocio como 2 años después. Ya era un nicho. Sí, 2 años después de que ya yo veía como que, oye, estoy reparando instrumentos ajenos prácticamente diario y yo a ninguno de mis panas les cobro. O sea, es como que, chamo, tengo talento para esto, ¿sabes? Quizás tú lo hacías al principio también por aprender, que eso pasa mucho. Sí. Eso pasa mucho por aprender. Tú, coño, lo haces porque te lo tripeas también. Sí, a mí me ha pasado también con cuestiones de diseño, con cuestiones así. Yo al principio no afino. Dale, ven que yo lo hago. Y por aprender y porque me tripeaba la vaina. A ti te pasa igual y le ha pasado a mucha gente también que inicia sus proyectos es por tripeo. Porque le nace, o sea, a ti te gustan los instrumentos, te apasiona, te lo vacilas. Tal cual. Y bueno, más allá se convirtió en mi hobby y en mi vocación. Porque considero, bueno, aparte de todas las otras cosas que hago por fuera de lo que es la escena musical, siempre vuelvo a la reparación de instrumentos. Siempre. Claro. ¿Por qué? Porque no es un trabajo para mí. Es mi escape, es mi vocación. Tu hobby. Es mi hobby, es mi pasión. Y de hecho, yo he aceptado servicios a los que me voy a pérdida. Duro. Pierdo plata. Pero lo haces como un reto. Porque lo hago, eso lo hago como un reto. Claro. Porque yo siempre fui el tipo de personas que todo lo reparo, todo lo resuelvo, todo lo soluciono. Siempre he sido yo. Sé que, bueno, tengo que trabajar un poco más en eso ya a futuro, que no puedo echarme todo el peso encima. Sin embargo, en este tema de las reparaciones me lo tomo como un reto sano. Claro, por supuesto. Y bueno, en vista de que la demanda era mucha, aquí en Barquisimeto, que ya era... No había nadie que se dedicara a eso, que no había que valiera la pena. Exactamente, a eso iba, porque aquí luthieres, entre comillas, hay muchos, ¿sabes? Muchos disque técnicos, con todo el respeto a las personas que buscan su oficio en este método. 2 o 3 de cada 10 instrumentos que me llegan son referidos de trabajos mal hechos, de otras personas. Y siempre son los mismos personajes.
Que, nómbralo. no, yo no voy a nombrar a nadie porque aquí no estamos listos para Tirar nombrar mierda a nadie. No, porque yo lo hago con el corazón y yo no voy pendiente de chavetar el negocio a nadie. Pues ahorita se viraliza y el podcast, 1 millón de visualizaciones y un poco de gente sin trabajo. Me buscan. Fui yo. Y bueno, fino. El tema de las reparaciones se convirtió actualmente en mi modus vivendi emocional, porque realmente no vivo de la reparación de instrumentos. Tengo varios trabajos por fuera, de emprendimiento, cumplo horario en oficina, por fuera tengo negocios externos, invierto X. Pero siempre vuelvo a la reparación. A la reparación. Bueno, volvamos al tema de la banda. Ya no estás ahora en una banda, mencionaste, ¿no? No. Ok, lo conversamos hace tiempo, el hecho de que acá, actualmente, estar en una banda es difícil. Quizás mucha gente quiere empezar ahorita, pues obviamente deben haber muchos chamos que están iniciando, incluso hay chamos que de pana ya están muy formados en esto, pero el tema de pagar un estudio de grabación, pagar la sala, pagar, ¿cómo se llama? Sala de ensayo. Una sala de ensayo, es dinero invertido. Y ese dinero que tú inviertes para formar tu banda no se retribuye en el momento de tocar, siempre es gratis. O sea, un toque, una cosa, tú esperas que te inviten. Pero ya ser contratado, eso no es muy común acá. Exactamente. El tema de las bandas de música propia, simplemente aquí es para el que le gusta y le tiene amor a su proyecto y está comprometido y está claro de que no va a vivir de su música. En tema banda, música propia, escasas bandas aquí en Barquisimeto te puedo decir, y me atrevo que con los dedos de una mano no alcanzo a decir 5 bandas en Barquisimeto viven de su música propia. Bandas de rock para conocer las bandas acá de Barquisimeto. Prefiero no decirlo. Bueno, no, yo porque no las conozco, pero como tú dices que ya viven de eso, ya tienen quizás un nombre. No, porque son panas míos que me dicen, mira, yo gano tanto, pues, pero quizás no sé si específicamente si ellos, si son públicas esas informaciones. Entiendo. Pero con los dedos de una mano son contados las personas que viven de su música propia en tema banda, ¿sabes? Banda de música propia. Ahora, ¿qué es rentable y qué es muy rentable? Música cover. Pachanga, salsa, merengue, música bailable, covers. Porque son géneros mucho más comunes. Exactamente. Y eso fue lo que me pasó a mí con mi banda, de que nos dábamos cuenta de que, ok, mira, es un ensayo semanal, lo cual son $20 en cualquier sala de ensayo, 2 horas al día, son $20 en cualquiera. Y eran 2 veces a la semana. Y eran a veces 2, el mínimo fijo era 1, a veces hasta 2. Entonces ya en tema sala de ensayo se iban... Quizás 2 cuando se aproximaba un toque. Exactamente. Se iban aproximadamente por cabeza como $30, redondeando, porque éramos 5 en la banda. Entonces 100 entre 5, redondeando como entre 25, 20, porque nunca es nada más la sala de ensayo. Siempre es como que, salimos y los perritos. Entonces, bueno, voy a llevar a este pana para su casa, ok, entonces la gasolina, por ejemplo. Y eso son cosas que no se cuentan, pero que son gastos hormigas que están ahí. Y realmente eso fue lo que, a fin de cuentas, mata los proyectos de bandas propias, porque nunca se remunera como negocio, ¿sabes? No. Nosotros actualmente... Tienes ya que tener un nombre ya y tener años. Sí, nosotros seguimos en contacto y seguimos dándole forma a nuestro bebé, nuestra banda, que es Bondage. Pero no tocamos. Ya no tocamos. Entonces, porque como pienso que le dan forma y la siguen teniendo, pero... Le damos forma respecto a la producción musical, a la creación de canciones. De vez en cuando, vamos a reunirnos, vamos a tocar, vamos a hacer un evento entre nosotros, ¿sabes? O sea, como que tú eres parte de la banda y te llegas a mi casa, componemos. Le damos forma a lo que es la producción de nuestra música. Sin embargo, no la sacamos a la luz, no hacemos eventos, no asistimos a toques, porque no... Como grupo, no quisimos formar parte del común denominador de bandas que tocan gratis. Lo fuimos en su momento. Y siempre teníamos el ánimo y el feedback de los organizadores y del público de que ahora lo hacen arrechísimo, son buenos músicos, espero verlos otra vez en tarima, pero
recordemos que todos los miembros de la banda tenemos ocupaciones fuera del tema banda. Claro. Y sacrificar tiempo para un evento o hacer un toque significa que no es rentable, no es remunerado. Significa para los otros miembros de la banda, y me incluyo, dejar de producir dinero, dejar de hacer cosas que sí remuneran, que sí generan. Entonces decidimos como grupo darnos un break y vamos a organizar un poco. Vamos a reunirnos para organizar, sentar bases de qué es lo que somos, de qué es lo que seremos, y llegamos al consenso todos de que, vamos a darnos un chance. Si nos reunimos, nos reunimos. La banda no se ha disuelto, seguimos siendo los miembros de la banda. Okay. Pero ya no estamos activos en la escena musical del rock aquí en Barquisimeto. Ok, entiendo. Y bueno, también te dedicas a la producción también de otros músicos, ¿no? Creo que me comentaste eso. ¿Has producido? Sí, no, bueno, de forma empírica y de forma colaborativa, yo estoy incursionando en el tema de la producción musical y audiovisual. Le he producido a un gran pana, hermano mío del alma, un par de canciones, le he hecho un par de videoclips, he hecho un par de composiciones propias, 100%, batería, bajo, guitarra, voz, líneas de piano. Okay. Todo 100% hecho por mí y masterizado por mí. Desde hace que aproximadamente, desde que se separó la banda de forma pública, como 2 años. Un año y medio, más o menos, sí. Un año, sí, redondeando un año más o menos. Fino. ¿Y qué otro género te llama a ti la atención? Mira. Por ejemplo, que te llegue un artista, vamos a ponernos a lo más común, un artista urbano, que quiera quizás colaborar o quiera en su canción tener un solo de guitarra o algo así similar. Mira, sí lo hice con un artista hace 2 años aproximadamente. No recuerdo su nombre, mala mía. Pero era urbano. Y me contactó, me dijo, mano, quiero que me le hagas unas guitarras a una de mis canciones. Yo hice las guitarras, las matricé y también me contrató un chamo para que hiciera las guitarras, pero eso sí fue con otro productor, otro solamente ejecutar el instrumento y listo. Entonces no está cerrado a ningún género. No, realmente yo estoy dispuesto a todo lo que tenga que ver con música, vamos a darle. Fino. Bueno, es importante, bueno, acá en Barquisimeto, y lo que queremos hacer con este podcast o con el programa es hacer llegar a las personas quizás el mensaje de que aún hay chance de que se atrevan o se arriesguen a, digamos, con el tema del arte. Sí, el arte, la cultura, aquí en Barquisimeto le llaman la ciudad musical y hay mucho talento, hay muchas personas haciendo algo en la calle, hay cosas que hacer. Entonces, lo que queremos o lo que buscamos acá es quizás que vean que hay personas que de pana le echan bola, hay personas que han iniciado, por ejemplo, tú tienes 5 o 6 años en esto y iniciaste sin saber nada. Sí, y ya estás donde estás y digamos que eres un ejemplo para esos chamos que ahora están iniciando, que quieren o que dejaron de hacerlo también, porque pasa mucho. Sí. Y conozco casos de gente que ha iniciado una banda, ha iniciado un proyecto, ha iniciado lo que sea, pero ve como el pequeño declive de que, coño, no me está yendo bien como quisiera que me vaya, y dejan. Entonces, es una cuestión de quizás un tema de más de constancia y perseverancia. Creo que la constancia... Sí, la constancia es un factor clave, porque siempre todo, en cualquier circunstancia de la vida, va a apuntar a rendirse. Lo más fácil siempre es rendirse. Claro. Sin embargo, mi abuela me dice mucho un dicho: un hombre es del tamaño del problema que se le presenta. Y eso hace referencia a que resuelve el peo y afróntalo como es de afrontarse un problema. Huir siempre va a ser fácil. Exacto. Y en el tema de la música hay muchos huecos, uno se estanca mucho. Yo siento que yo me he estancado muchas veces. Yo se lo he dicho a muchos de mis amigos, muchos de mis clientes también. Mira, yo no soy virtuoso. Tú me dices, mira, necesito que hagamos una canción y le hagamos una mezcla en dórico con escalas eólicas, y mira, te digo, o sea, mira, ya va. O sea, vamos a sentar y vamos a decir, mira, yo te puedo hacer algo bien,
Pero ya pero va. a veces, Pero ya va. pero vamos a calmar, ¿no? Ajá. Porque sinceramente no soy estudiado de conservatorio en tema guitarra, Ok. no soy virtuoso al 100%, sé guitarra porque sí sé, pero siempre existe ese estancamiento musical en los músicos. Bueno, siempre hay algo más que aprender Sí, también. sí. Esa es otra cosa. Fino, fino, fino. Bueno, para continuar o para cerrar lo que es el segmento con Giovanni, me gustaría que dejaras un mensaje también a la gente que está iniciando, que está viendo, un mensaje de positividad y que puedan pues avanzar en el tema del arte, en el tema de la música. Y otra cosa que te iba a preguntar, ¿qué otro género te vacila? ¿Qué otro género te Mira, tripeas o qué otra música aparte del rock te gustaría hacer? yo creo que Se me iba a ir esa pregunta. lo podemos hablar tras bambalinas después del podcast. No, mentira. Sí podemos conversar de eso. Mira, me gustaría hacer un poquito de lo que sería música estilo pachanga. ¿Sí? Sí, vale, me llamó un pelo la atención. Pachanga es... Mano, música que se electrónica. podría tener, no, música que tú podrías poner un 24 de diciembre y podrías serio? escuchar un día en la tarde limpiando, una pachanguita chill, pues. Coño, verga, el rock a pachanga Sí, está... chamo, está heavy, pero sí me llama la atención. Pero no has nunca, no has probado, no has hecho nada No, todavía. vale, yo de percusión, o sea, porque los temas así como pachangosos, hay mucha Ajá. percusión, bongo, Ajá. tunchi, la Ajá. charrasca, la vaina, pero yo nunca le he tenido el interés, ni el tiempo, ni disposición de aprender los instrumentos más allá de, bueno, la batería que la tenemos aquí al lado. Ajá. Pero mira, pachanga. Sí. Y bueno, sí, mi género predilecto de cuna, bueno, de nu metal, thrash metal, rockcito, electrónica un poco, sí me gusta bastante la electrónica, el Ok. dubstep también me gusta. El dubstep bajó un pelo, ¿viste? Sí, sí, El no, dubstep bueno. estuvo, claro, con Skrillex. 2012 Sí. hasta el 2016, no jodas. Duro. Sí. Bueno, para cerrar, nada, volvamos al tema del mensaje, dejar un mensaje positivo a la gente que está viendo esto, a los chamos que inicien y nada, que se atrevan. Bueno, el mensaje de lo más profundo del corazón es que inténtenlo. Inténtenlo, si fracasan, fracasaron en el intento. Y el que fracasa no es quien falla en su cometido, sino quien nunca lo intenta. Es importante intentar, arriesgar, apostar con todo. Si fallas, fallaste, lo intentaste. Pero no te rindas, porque siempre habrán oportunidades para que las cosas salgan bien. Sí. Y si sale mal, pues ya tienen una historia que contar. Sí, no, hice tal cosa y me salió mal. Mira, uno rara vez aprende de los éxitos, ¿viste? Yo he aprendido mucho más de mis claro, fracasos que de mis sin duda. éxitos. Y si tú me preguntas, mira, ¿qué cambiarías o de qué te arrepientes? Yo te diría, no me arrepiento de nada. Porque todo lo que he hecho y en todo lo que he fracasado me ha llevado a un aprendizaje que conforma lo que soy. Y estoy orgulloso de quién soy y estoy orgulloso de en lo que me he convertido y en lo que he trabajado porque, bueno, me quiero, ¿sabes? Sí, sí. Es que el que no aprende de los errores, coño. Sí, bueno. ¿Sabes? Se va a seguir dando coñazo y de ahí nunca va a Aunque el ser humano dicen que es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y a veces a uno mismo le pasa. Sí, sí, sí. Bueno, como moraleja quedan ahí. Como dice por ahí, para pensar. Para pensar. Bueno, nada, esto fue el episodio 29 con el hermano Gio Esgambato. Muchas gracias y lo verán más acá en el programa, en Vamos a Cuadrar. Me estarán viendo pronto por aquí. Ahí, ¿qué dicen? Se alejan cositas. Bueno, nada, gracias papi por estar acá. Agradecido. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por ver esto.